Santiago 5, versículo 13. Ahora, este pasaje aquí lleva mucha confusión en el mundo de hoy, especialmente entre las iglesias carismáticas, porque ellos creen en lo que se llama la sanación apostólica. Ahora yo quiero distinguir entre la sanación apostólica y la sanación divina. Yo sí creo en sanación, por supuesto. Yo creo que Dios, sí puede sanar hasta cualquier persona, Yo sí creo que Dios es poderoso para sanar. Amén. Yo sí creo que Dios quiere sanar, a no ser su voluntad que la persona esté enferma. Voy a explicar eso ahora. Pero lo más importante es que si nosotros los bautistas creemos que Dios sí puede sanar, pero no creemos en la sanación apostólica. Ahora, ¿qué quiero decir cuando digo no creo en la sanación apostólica? En los primeros siglos de la iglesia, o primer siglo de la iglesia, Cristo había escogido 12 apóstoles para evangelizar la nación de Israel. Eso está muy claro. A través de todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Tenemos a Cristo en, por ejemplo, Lucas 9, llamando, mira Lucas 9, por favor. Mantén tu dedo ahí en Santiago y mira Lucas 9, por favor. Lucas 9 y versículo 1. Y juntando sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios, y que sanasen enfermedades. Y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen los enfermos. Ahora aquí tenemos ¿quién? Los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Y el Señor los llama y Él los da virtud y potestad para hacer ciertas cosas específicas, ciertas cosas importantes en cuanto a la nación de Israel. Y eso fue predicar, echar fuera los demonios y sanar a los enfermos, por supuesto. Porque estas señales fueron diseñadas para el pueblo de Israel. Ahora, sabemos que los 12 apóstoles del Señor han muerto ya. El último apóstol que se murió fue el apóstol Juan, que cuando fue exiliado en la isla de Patmos, en el libro de Revelación capítulo 1 lo dice así, versículo 10, 1:10 de Revelación, dice que Juan fue exiliado. Él fue el último que murió entre los 12 apóstoles, el último. Y cuando él murió ya no habrá más apóstoles. Amén. El fundamento de la iglesia, no el techo, el fundamento. La iglesia está edificada sobre el fundamento, que es ¿quién? Los apóstoles. Bueno, Cristo es el cimiento, ¿verdad? Y sobre Cristo los apóstoles, y por encima de los apóstoles ¿quién? La iglesia edificada. Lo afirma así Pablo en Filipenses, en Efesios. Que la base de la iglesia son los apóstoles. Los apóstoles no son el techo. Estamos 2000 años ya distanciados del tiempo de los apóstoles y ya no tenemos apóstoles más. La autoridad para nosotros, el poder de nosotros yace y reposa no en los apóstoles, sino en la palabra de Dios. Ahí está la autoridad, ahí está el poder. Amén. ¿Me doy a entender bien? Sí. Ahora, ya estas señales apostólicas se han desvanecido. Ahora nos van a acusar de creer un Dios que es impotente, que no tiene poder. No, eso es una mentira. Nosotros sí creemos en un Dios que puede sanar. Por supuesto que sí. Y Él sana. Yo soy testigo ocular de que Dios sí puede sanar. Amén. Y que Él sana. Yo le he visto sanar a las personas. Amén. Enfermas.
pero los apóstoles ya han muerto. Aquí cerca una iglesia que se llama Rey Jesús. Y el pastor se llama Apóstol Maldonado, apóstol. Y su esposa se llama Profetisa Ana Maldonado. Esos son mequetrefes, ellos no saben lo que están haciendo, están completamente embarcados de la verdad. Los apóstoles se han muerto ya. Mira Revelación 1, déjame probártelo. Revelación 2, por favor. ¿Quieres ver algo? Esto es Juan, quien es el último apóstol. Y él lo afirma en capítulo 2, versículo 2, cuando él escribe a la iglesia de Efeso, y él dice a la iglesia, al ángel de la iglesia de Efeso, versículo 2, yo sé tus obras, tu trabajo, 2 de Revelación, y tu paciencia, que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Los que se dicen ser apóstoles. ¿Ok? ¿Y qué? No lo son. ¿Puede ser más claro que eso? El último apóstol está diciendo que hay los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y más que eso, no solamente no lo son, y los has hallado mentirosos. Maldonado es un mentiroso y lo puede decir a él. Amén. ¿Ok? Dile que Jeff McCarthy dice que es un mentiroso. Se lo encuentra ahí por la calle. ¿Ok? Volviendo a Santiago. Entonces, si creemos en la sanación divina, vamos a averiguar ahora en la iglesia. Y déjenme decir una cosa. Obviamente, como hemos aprendido de Santiago, Santiago no se dirige a los cristianos, principalmente, primordialmente. Doctrinalmente, Santiago es para los judíos durante la tribulación, pero vamos a aprovecharnos de lo que enseña Santiago para nosotros los cristianos también, porque hay aplicación espiritual para la iglesia. Amén. Aunque y más que eso, menciona en versículo 14 la iglesia. Entonces estamos bien ubicados. Esto sí aplica a nosotros y podemos sacar el provecho de esto. ¿Ok? Versículo 13, estamos en Santiago 5:13. ¿Ok? Está alguno, ahora esa palabra en este pasaje es muy importante, alguno, porque lo menciona 2 veces en versículo 13, otra vez más en versículo 14, alguno dice, ¿ok? Y otra vez más en versículo 19, alguno. Hermanos, si alguno de entre vosotros errare de la verdad y alguno le convirtiere. Entonces tenemos 5 veces la palabra alguno. ¿A qué se refiere la palabra alguno? Se refiere a cualquier persona que se pudiera imaginar o mencionar. ¿Ok? 13. Está alguno entre vosotros. ¿Ok? Tenemos una iglesia aquí. Tenemos aquí vosotros. Somos el vosotros aquí del pasaje. ¿Ok? Vosotros es la segunda persona plural de los pronombres personales en el español. ¿Ok? Y no se utiliza vosotros hoy en día. Puede decir en vez de vosotros muy fácilmente ustedes. ¿Ok? Pero vosotros es la misma cosa. Ustedes, vosotros, no importa. ¿Ok? Vosotros. ¿Está alguno enfermo entre vosotros aquí, la iglesia? ¿Está alguno, versículo 13, entre vosotros afligido? Ahora, ¿qué es aflicción? Puede ser muchas cosas aflicción. Aflicción puede ser enfermedad, puede ser opresión, puede ser persecución y puede ser la opresión demoníaca. ¿Ok? ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué es la primera cosa que dice aquí, versículo 13? Si uno o si alguno está afligido, ¿qué hacemos? Hágase, dice, una fila de sanación. Haga oración. No dice hacer una fila de sanación. Pero ¿qué pasa? En la iglesia moderna carismática hacen una fila de sanación. Pero eso no sucede aquí. Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre entre vosotros? Salmodie. Salmodie. ¿Okay? Eso es cantar, eso es salmear.
eso es cantar alegre, ¿no? ¿No es así? Entonces debemos cantar, nosotros los cristianos debemos estar cantando al Señor. Amén. Amén, porque tenemos el gozo del Señor. Amén. Okay, ahora hay dos condiciones básicamente aquí, aflicción y alegría. Okay, y muchos cristianos hoy en día son afligidos y no son alegres. Entiendo eso, yo entiendo eso, porque estamos viviendo en los postprimeros días. Estamos viviendo en un mundo más vil. Estamos viviendo en, como dice Pablo, tiempos trabajosos, dificultosos. ¿Okay? No es fácil vivir en este mundo, es muy difícil. Entonces, entiendo que muchos cristianos son muy afligidos hoy en día. ¿Okay? Entonces, tanto más que seas afligido, más debes estar orando, porque dice aquí, si alguno entre vosotros afligido, haga oración. Entonces deben estar haciendo oraciones. Yo no entiendo a los cristianos que pierden el culto de la oración los miércoles, eso no entiendo. ¿Ok? Deben estar aquí presentes, orando. ¿Ok? Debes estar en tu casa orando. Debes estar rogando al Señor, arrodillado, pidiéndole misericordia, porque no tenemos en esta vida, no tenemos ayuda aparte del Señor. El Señor es el único que nos puede ayudar. Entonces tenemos que hacer oración. Y si por casualidad llega a tener una alegría algún día, ok, debes estar cantando. Amén. Amén. Yo pongo la música, mira, estoy haciendo planes de ya para los niños, estoy comprando música, ¿verdad? Para que ellos escuchen eso en vez de la música rock and roll, ¿verdad? Porque mira, la música de esta generación no anima, eso aflige, ¿verdad? Amén. Pero el diablo es muy astuto y él tienta a los niños con esa música, ¿verdad? Los jóvenes, los muchachos, hasta los adultos, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer, tenemos que tener música sana. Y yo entregué a los muchachos de la iglesia, los jóvenes de la iglesia, música sana, como hasta 4 horas de música sana para que ellos lo escuchen. ¿Okay? Amén. Dice aquí, salmodie. Tú no puedes salmodiar con Ricky Martin, eso no es salmodiar. ¿Okay? Con Juanes, con Shakira, no, con esas cosas nadie puede salmodiar. Eso es la música del diablo. ¿Okay? Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, nota una cosa. No hay ninguna fila de sanación aquí. ¿Qué pasa? El enfermo llama al anciano, a los ancianos de la iglesia, que esta es una persona que está tan afligida, tan enferma, que no puede llegar al culto. Entonces, a no ser una persona que le impide su enfermedad llegar al culto, por favor, no es necesario seguir esta fórmula. ¿Ok? Estamos hablando de personas bien afligidas, bien enfermas, que hasta no pueden llegar al culto. ¿Y qué vamos a hacer entonces? En tales casos, vamos a llamar a los ancianos, que ellos vayan a orar. Otra vez más dice orar. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren sobre él. Entonces, 2 veces nos manda la Biblia orar por los afligidos, orar por los enfermos. ¿Entendés eso? Entonces el primer paso es siempre orar. No hacer un espectáculo, un show en la iglesia de una fila de sanación. Eso es una locura. Amén. ¿Okay? La primera cosa dice la Biblia, orar. La primera cosa. Ahora sí, la persona bien enferma, y el contexto aquí es la iglesia, no hay problema. ¿Okay? Estoy de acuerdo con lo que está diciendo, aunque Santiago se dirige a las 12 tribus de Israel.
Aquí hay aplicación para la iglesia porque lo dice, lo afirma así, versículo 14, a la iglesia, de la iglesia, los ancianos de la iglesia. Entonces el contexto aquí está bien, la iglesia, no hay problema. Entonces nosotros la iglesia, la persona enferma que no puede llegar al culto, llama a los ancianos, la persona llama a los ancianos, ¿verdad? Y los ancianos van a la casa de la persona y primero que nada, ¿qué hacen? Oran por la persona enferma. ¿Ok? La segunda cosa, ungen a la persona con aceite. ¿Ok? Ahora, este ungir de aceite entre el pueblo de Israel tenía un significado muy importante. Ungir de aceite representa el Espíritu Santo. Cuando David como rey fue ungido por Samuel, esa unción, ¿verdad? Esa unción fue representativa del Espíritu Santo reposando sobre David para que él ejecute, para que él se empeñe el oficio de ser el rey de Israel. ¿Okay? Es una unción específica y especial. Y el aceite representa el Espíritu Santo. Ahora las buenas noticias. No es necesario que los ancianos, cuando van a la casa del enfermo de la iglesia, un hermano enfermo, una hermana enferma, cuando los ancianos cuando los pastores van a la casa, deben orar. Y yo no estoy en contra de ungir con aceite, yo no estoy en contra de eso, pero no es necesario, porque déjame mostrarles algo de la palabra de Dios. Primero de Juan, mira, primero de Juan 2. Ahora, cuando la Biblia dice, primero de Juan 2, cuando la Biblia dice ungir con aceite, esa palabra ungir tiene otra forma que se llama unción. En el Nuevo Testamento, la unción no tiene nada que ver con aceite. ¿Ok? Entonces, hay una distribución correcta aquí en cuanto a Santiago 5, donde dice ungir el enfermo con aceite. ¿Verdad? Tengo buenas noticias. Las buenas noticias son que nosotros ya somos ungidos, nosotros los cristianos. Ahora, en el Antiguo Testamento no fueron ungidos, no fueron renacidos, no tenían el Espíritu Santo, no fueron sellados con el Espíritu Santo. La Biblia dice que somos sellados hasta el día de la redención por el Espíritu Santo. ¿No es así? Pero eso se aplica solamente a los cristianos. Los del Antiguo Testamento no fueron sellados. No fueron sellados. Entonces tuvieron que ser ungidos con aceite. Tenían agua santo, tenían un templo santo, tenían los muebles de los utensilios del templo que fueron todos ungidos, que fueron todos santos. Pero hoy en día hay dos cosas en el mundo del Nuevo Testamento. En la iglesia hay solamente dos cosas que son santas, dos cosas que son ungidas. Y esas dos cosas son la Biblia número 1, porque lo dice ahí, Santa Biblia, mira. Esta es ungida. ¿Ok? Este libro es ungido. Y la segunda cosa que es santa, que es ungida, es el cuerpo del cristiano. Porque la Biblia dice que vuestros cuerpos son, ¿qué? El templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6. ¿Verdad? Entonces, ya somos ungidos. No hace falta aceite. 1 de Juan 2. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Está bien clara ahí, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Juan? Que nosotros los cristianos ya tenemos la unción. Es el Espíritu Santo que vive, que mora dentro de mi pecho.
y estoy sellado hasta el día de redención, entonces no hace falta aceite. Sí hace falta oración, pero no hace falta aceite. Ahora, yo no estoy en contra de los ancianos de la iglesia que vayan a la casa del enfermo, que llegan a la casa del enfermo y que le ungen con aceite, pero no hace falta. Ya tú eres, si tú eres un cristiano, tú eres ungido ya. ¿Ok? No tienes que esperar ningún aceite de oliva. ¿Ok? Ahora, yo no estoy en contra, hágalo. Porque es una representación del Espíritu Santo que ya mora dentro de ti. Entonces, el asunto es no el aceite, sino la oración. Eso es el aceite. Amén. Amén. ¿Ok? Pero si quiere ungir la persona, yo no estoy en contra de eso. Yo he ungido personas con aceite. ¿Ok? Yo no estoy en contra. Pero déjame decirte, hermano, tú tienes la unción que necesitas, y es el Espíritu Santo. Ahora, vamos a explicar cómo es el proceso de sanación divina. Porque como dije, no creemos en la sanación apostólica, eso ya no existe. Pero lo que sí existe es la sanación divina. Y esto es la fórmula, el proceso. ¿Ok? Vamos a ver, volviendo a Santiago 5. ¿Está alguno, versículo 14, enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, nota una cosa. La diferencia entre este proceso y lo de los carismáticos, las iglesias pentecostales hoy de hoy que hacen filas de... eso es nada más un show, un espectáculo. Un espectáculo. Porque las personas que vienen no están enfermos. Dicen ser enfermos, yo tengo un dolorcito aquí. Okay, los médicos dicen que yo estoy completamente cubierto de cáncer. Okay, y lo pones la mano y ¿qué pasa? Ya no tiene cáncer. Okay. Pero eso son cosas que nadie puede verificar, ¿verdad? Yo quisiera ver una persona muerta en ataúd. Okay, en el funerario, levantado de los muertos, así como Cristo lo hizo con Lázaro y con otras personas, ¿verdad? Amén. Yo quisiera ver eso. Una persona sin brazo, ¿ok? Que ya su brazo hace años que lo perdió, ¿verdad? Y esa persona tener a su brazo restaurado por uno de estos payasos. No, eso es, nunca verás eso, porque eso es imposible. Lo que hacen, ellos sanan dolorcitos, solamente. ¿Ok? La única cosa que ellos son capaces de sanar. Alguna vez yo estaba viendo en televisor a Maldonado, el apóstol, porque él dice ser apóstol. Y él tenía él estaba predicando fuerte. Me encantó su prédica. Él estaba diciendo, y el Señor llegó su poder sobre Moisés y él partió el mar rojo y el poder de Dios cayó sobre el pueblo de Israel. Y él estaba predicando. ¿Okay? Yo dije, me gusta esto, ¿verdad? Ahora él demostró ese poder de Dios por hacer una fila de sanación, ¿verdad? Y viene una chiquita, ¿verdad? Con la faldita así, ¿verdad? Una muchacha, ¿verdad? Ella con ropa de jinetera, ¿ok? Y ella estaba así, pastor, ella no tenía más que 20 años, ¿verdad? Y ella dice, pastor, yo tengo artritis aquí en este hombro aquí. Y él dijo, el poder de Dios te va a sanar. Y ella fue sanada de su artritis, ¿sabes? ¿Te das cuenta? Ahora, si tú crees eso, está bien. Pero no lo creo yo. Eso es imposible. Amén. Eso es un show, eso es un espectáculo. Y aquí en la Biblia, el anciano va al enfermo, los enfermos no vienen a la iglesia. ¿Entiendes eso? Eso es lo que está pasando aquí. Y número 2, ¿ok? Los ancianos tienen que confesar sus faltas. Maldonado nunca confesa sus faltas. Ahora, la palabra falta aquí, mira el versículo 15. Versículo 16, confesaos vuestras faltas unos a los otros. Esos son los ancianos. ¿Ok?
y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración eficaz del justo. ¿Quién está orando aquí? Los ancianos están orando para el enfermo. Entonces, el enfermo, los ancianos y las personas de iglesia tienen que confesar sus faltas, no sus pecados. Muy importante la diferencia ahí. ¿Ok? Es decir, que son humildes aquí. Nosotros no somos capaces de sanar a nadie. Entonces, si yo, hermano Jorge, vayamos a la casa de un enfermo, ¿verdad? Yo voy a decir, hermano, yo no soy capaz de ayudar a esta persona. Yo voy a orar. ¿Ok? Ahora, el contexto aquí es la sanación divina. Tú sabes que hay personas que utilizan este versículo 16, para confesar sus pecados públicamente en la congregación. El contexto no tiene nada que ver con una persona parándose en pie y dice, bueno, yo soy un mentiroso, un chisme, yo soy un asesino, por favor, confesa esa cosa a Dios, no a mí. ¿Okay? Yo no soy ningún padrecito para escuchar tu confesión. ¿Okay? ¿Quién soy yo? Yo soy un pecador así como tú. Somos pecadores todos. Amén. Amén. Sí, mija. Sí, mija, soy tu padre. Hermano Rosado me dice padrecito. Pero eso está bien, no hay problema, entiendo. Pero ¿qué somos? Somos pecadores. Dice, confesar vuestras faltas en el contexto de la sanación divina. ¿Me copian? Ok, ahora, versículo 15. La oración de fe. ¿Quién está orando? Los ancianos. Ok. Entonces, ¿la fe de quién es? ¿Tú sabes lo que dicen los pentecostales? Cuando una persona enferma no se sana. Dice, no tenía fe suficiente para poder ser, para poder ser sanado. ¿Ok? No tenía fe suficiente. Eso es una mentira. No tiene nada no tiene nada que ver con la fe. Bueno, es la persona enferma que llamó a la persona, los ancianos, venir y a orar. Pero la persona aquí orando en versículo 15, la oración de fe hará salvo al enfermo. Esos son los ancianos, es la fe de los ancianos, es la fe de la persona que hace la sanación. Entonces, si un apóstol moderno, mentiroso, dice, yo tengo la sanación apostólica, es mentiroso. Y si lo dice así, si lo verdaderamente lo tiene, esa sanación divina, la fe de él es lo que hace salvo al enfermo, no la fe de la persona. Entonces, él no tiene, si dice, no, pero no tenía suficiente fe, eso es una mentira. ¿Okay? Aquí es el proceso. Aquí está. Ok, versículo 15. La oración de fe hará salvo al enfermo y el Señor le aliviará. Y si estuviere en pecados, le serán perdonados. Ahora, otra vez más, tenemos al final del versículo 15 una porción de escritura que le causa mucha confusión a las personas. Porque, por ejemplo, la Iglesia Católica dice que el cura puede perdonar pecados. Es por eso que tiene lo que se llama la cabina de confesión. ¿Cómo se llama eso? Confesionario. ¿Ok? Invitan a las personas, las personas católicas, venir al confesionario para que el padre escuche, el padrecito escuche que la confesión de la persona, y supuestamente el padre, y no lo digo padre yo, no son mi padre vive en New Jersey y mi Padre Celestial está en los cielos, ¿okay? Para estar claro con eso. Pero el cura supuestamente absuelve o perdona el pecado confesado, ¿no es así? Y le manda a hacer unos Ave Marías, unos rosarios, ¿okay? Rezar el rosario, y supuestamente eso absuelve los pecados.
Y ellos sacan eso de este pasaje aquí: si estuvieren pecados, les serán perdonados. Y hay otro pasaje parecido, mira Juan 20. Juan 20. Pero vamos a ver que muy claramente la Biblia explica esta porción de la Escritura. Juan 20. Juan 20. Versículo 22. Cristo, hablando con sus apóstoles, dice: y como hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. 23. A los que perdonaréis los pecados, les son perdonados. Y a los que los retuviereis, les son retenidos. Ok, ahora tenemos dos palabras aquí: perdonar y retener. Retener es cuando el pecado no es perdonado. Es decir, que la persona, el pecado queda con la persona. ¿Ok? Entonces, nosotros, según este pasaje, tenemos el poder de retener los pecados sobre la persona, o perdonar los pecados de la persona. De estos dos pasajes de Juan y Santiago, saca la Iglesia Católica la doctrina del confesionario. Ahora, vamos a explicar esta doctrina. Número 1, y primero que nada, estos son los discípulos del Señor. ¿Ok? Son apóstoles, y nosotros no somos apóstoles. Pero vamos a imaginar que esto también se aplica a nosotros. ¿Ok? La respuesta aquí es que no están recibiendo el perdón del Señor, sino el perdón de nosotros. No. Nosotros los cristianos, tenemos el derecho de decir a la persona las condiciones de su perdón. Por ejemplo, si yo voy a una persona y esa persona no es una persona cristiana, que no es salva la persona, yo tengo el derecho de decir a la persona: sin Cristo vas al infierno. Ahora ellos van a decir que estamos juzgando a la persona. No estamos juzgando, estamos diciendo la verdad del Evangelio, que la persona que muere sin Cristo va al infierno y sus pecados no le son perdonados. Entonces tenemos el derecho de decir a la persona: tus pecados no son perdonados, tus pecados son retenidos, tú vas a morir con tus pecados. ¿Ok? Ahora esa es la primera cosa. La segunda cosa, vuelven por favor a Santiago y vamos a ver la explicación en el mismo pasaje de cómo es este perdón de los pecados. ¿Ok? Porque dice muy claramente: si estuvieren en pecados, les serán perdonados. ¿Ok? En el contexto es un cristiano, no es una persona que ha llamado a los ancianos, ¿no es así? ¿Ok? Entonces no estamos hablando de personas perdidas, estamos hablando de cristianos. Y mira la explicación, versículo 19: hermanos, si alguno de entre vosotros errare de la verdad y alguno le convirtiere, sepa este tal que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Entiendes eso? Ahora, si yo hago convertir un pecador de su mal camino, yo mismo estoy cubriendo sus pecados. Es decir, que nosotros tenemos la autoridad bíblica de pronunciar a una persona, o sea, perdida o salva. No es que estamos perdiendo la persona o que estamos salvando a la persona. No, estamos nada más afirmando y declarando la persona quien ha rechazado a Cristo, perdida. La persona que ha recibido a Cristo, salva. Y eso más nada. ¿Entiendes? Dice aquí: hacer convertir. ¿Cómo yo puedo hacer convertir a una persona? No puedo. Pero cuando le predico el Evangelio y esa persona recibe el Evangelio, recibe la sangre de Jesucristo, estoy haciendo a la persona convertirse.
a Cristo. ¿Entiendes? Sepa este tal, que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará una alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Y más bien en el contexto que pasa aquí, no es una persona perdida, es una persona cristiana que ha errado de la verdad, que está en falsa doctrina o algo así, versículo 19. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, ¿cuál es la respuesta del versículo 15? Si estuvieren pecados, les serán perdonados. La respuesta, la explicación bien bíblica se encuentra en el versículo 20, que estamos haciendo a la persona convertir de su error, que estamos salvando a la persona de sus pecados, que estamos cubriendo una multitud de pecados, haciendo a la persona convertir de su error. ¿Ok? Ahora, volviendo al versículo, entonces no tiene nada que ver con confesionario católico, no tiene nada que ver. ¿Ok? Esto es una cosa completamente aparte. Y tiene que ver con este proceso, porque hay dos condiciones. Si alguno afligido, si alguno enfermo, y esa aflicción incluye el error doctrinal. Una persona afligida, una persona enferma. ¿Ok? Y la persona afligida también necesita ayuda espiritual, así como la persona enferma. ¿Ok? Versículo ahora, Santiago da un ejemplo. Un ejemplo. Ahora, antes de llegar al ejemplo, déjame poner aquí en la pizarra el orden bíblico de todo esto. ¿Okay? Vamos a llamar esto el proceso de sanación. ¿Okay? El proceso de sanación. Número 1, orar. Eso está muy claro, porque cada vez que dice si alguno, la Biblia dice orar. ¿Okay? Orar, orar, orar. Entonces, el primer paso siempre es orar, porque solo Dios puede sanar, solo Dios puede perdonar. ¿Ok? Yo no puedo perdonar y yo no puedo sanar. Yo sí puedo orar y voy a orar porque ese es el primer paso. ¿Ok? Número 2, el médico. ¿Ok? Eso también tiene base bíblica. ¿Ok? Base bíblica. Mira por favor Colosenses. Ahora, sabemos quién escribió el libro de Actos, ¿verdad? ¿Quién fue que escribió el libro de Actos? Fue Lucas. El libro de Actos fue escrito por Lucas. Ahora, Lucas se juntó con Pablo en capítulo 15 de Actos, justo después del primer viaje misionero de Pablo. Y Pablo tuvo 3 o 4 viajes misioneros. Entonces, justo después de su primer viaje misionero, Lucas se junta con Pablo. Y desde ese momento hasta el final de su vida, Lucas siempre, 100% del tiempo, día y noche, estuvo con Pablo. Lucas. ¿Ok? Ahora, ¿quién era este Lucas? Mira Colosenses 4. ¿Quién era Lucas para siempre estar día y noche con Pablo? Colosenses 4. Versículo 14. Dice Pablo al final de su vida, dice: os saluda Lucas, el médico amado, y demás. En otra ocasión dice Pablo: solo Lucas está conmigo, cuando estaba por ser degollado de Nero, el emperador. Cuando estaba por ser decapitado, muerto ya al final de su vida, dice: solo Lucas. ¿Quién era Lucas? El médico amado. Entonces, toda su vida Pablo tenía un médico con él, día y noche. ¿Y por qué?
Porque Pablo estaba muy enfermo toda su vida. Y nunca hicieron una fila de sanación para él. Él nunca llegó a la iglesia de Maldonado. ¿Ok? Pobrecito. Pudiera haber despedido a Lucas si hubiera llegado a la iglesia de Maldonado, pero nunca llegó. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? El primer paso es orar. Así como dice Pablo 3 veces, oré al Señor para que me quite el aguijón de la carne. Él estaba afligido de la carne, él estaba enfermo. Por supuesto, porque fue apedreado en su primer viaje misionero. ¿Tú sabes qué cosa es apedrear? Y él le recogieron muerto. Entonces, para ser apedreado y muerto, eso es una tremenda cosa. Pero el Señor le levantó, le resucitó. Pero estoy seguro que su salud sufría desde aquel momento hasta el final de su vida. Y sufriendo Pablo de esa manera, le hacía falta un médico. ¿Ok? Entonces, el segundo paso es un médico. ¿Ok? Colosenses 4. ¿Ok? Número 3. Este es el proceso bíblico. ¿Ok? Debe llamar los ancianos de la iglesia, así como lo afirma aquí Santiago en capítulo 5. Entonces, primero orar. Segundo, ver un médico. ¿Ok? Que eso es bíblico. No hay nada malo. Hay grupos que están enseñando que ir al médico es una falta de fe. Eso es mentira. El cristiano más grande de la historia de la iglesia, Pablo el apóstol, ¿ok?, tenía un médico con él día y noche hasta el final de su vida. Entonces no me diga que es falta de fe ir a un médico. Eso es una mentira. Eso es una mentira diabólica. ¿Ok? Entonces, tercer paso, llamar a los ancianos de la iglesia a orar. Entonces, la persona enferma ora, luego va al médico. Si los médicos no pueden sanar a la persona, llama a los ancianos de la iglesia para que ellos vengan a orar por la persona. ¿Entienden? ¿Ok? Y el último paso es tomar la actitud de Pablo, la postura de Pablo en 2 Corintios 12. Mira por favor 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. Como Pablo tenía un médico toda su vida y era un apóstol, pero había perdido las señales de los apóstoles ya. ¿Ok? No estaba sanando a nadie y mucho menos a sí mismo. ¿Ok? 2 Corintios 12, versículo 7. Y porque no me ensalzase desmedidamente a causa de la grandeza de las revelaciones, me fue dada una espina en mi carne, el mensajero de Satanás, que me apescozonase. ¿Qué es apescozonar? Eso es darle un pescón. ¿Ok? Pescozón. Por lo cual 3 veces rogué. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Así como dice Santiago, orar, ¿verdad? Por lo cual 3 veces rogué al Señor que se quitase de mí. Y Él me dijo, ¿ok? Este es el último paso aquí: bástate mi gracia. Entonces, en la enfermedad que el Señor no sana, no porque no puede sanar, porque no quiere sanar, sea la voluntad de Jehová que tú tengas esa enfermedad. ¿Qué tienes que decir? Basta la gracia del Señor. ¿Ok? Bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, de mis flaquezas, porque habite en mí el poder de Cristo. ¿Tú sabes lo que hace la enfermedad? Muchas veces la enfermedad te hace a ti más cercano al Señor. Amén. Amén. Posiblemente no quieres estar más cercano al Señor. Problema tuyo.
pero yo sí quiero, y si el Señor tiene que llevar sobre mí una enfermedad, una aflicción, para que yo esté más cercano a Él, ok, venga Señor, por favor, tu voluntad sea hecha en mi cuerpo, amén, amén. Oye, volviendo a Santiago, ahora el ejemplo es Elías. Elías era hombre, dice aquí, versículo 17, hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora el ejemplo es la oración de Elías. Porque acabo de decir nuestro hermano Santiago, versículo 16, la oración al final, la oración eficaz del justo puede mucho. Nota que no dice puede todo, porque no es la oración, es Dios que sana. ¿Ok? Y no siempre es la voluntad de Jehová sanar a la persona. Entonces, si la oración, tú sabes la razón por la que nosotros oramos a Dios. La razón por la que nosotros oramos, porque Dios sabe todo, ¿verdad? Él sabe cuáles son las necesidades. Él sabe eso todo bien. Pero siempre los cristianos están olvidándose de una cosa muy importante. Este mundo no pertenece a Dios, pertenece al diablo. Y si es verdad que este siglo presente, actual, pertenece al diablo, el Señor no interfiere en el reino diabólico. A no ser que la persona le implore que intervenga. ¿Ok? Tenemos que implorarlo, porque Él no va a venir y decir, Dios tiene autoridad, toda autoridad. Él puede quemar el universo entero ahí, así, de repente. Pero en su plan divino ha entregado todo este mundo al diablo. Y mientras tanto no interviene en los asuntos del diablo. A no ser que una persona que mi alma pertenece a Dios, yo vaya a Dios y yo le implore que Él intervenga en mi vida. Ok, entonces es por eso que nosotros oramos. Y ahí el diablo no tiene poder. El diablo no tiene autoridad sobre mi alma. Mi alma es salva. Y cuando yo le imploro a Dios, el diablo no tiene poder. Él no puede interferir en la relación entre yo y Dios. Pero tengo que orar. Y si no oro, Dios no va a hacer nada. Él va a dejar las cosas correr, porque este mundo pertenece ¿a quién? Al diablo. Eso está en su plan divino. Ahora, tenemos que orar. Miércoles es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nosotros como una iglesia estamos orando. Y en tu vida personal tienes que estar orando para que Dios intervenga. ¿Okay? Ahora, Pablo rogó 3 veces. Y el Señor no respondió a favor. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Basta la gracia del Señor en mi vida. Amén. 17. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Entonces él era hombre como tú y yo. Flaco, débil, frágil, con dudas, con enfermedades. Pero ¿qué pasa? Él oró y Dios escuchó la oración. Dios milagrosamente también puede escuchar tus oraciones. Y Él puede responder milagrosamente. Y si no responde después de la tercera vez de rogarle algo, ok, su gracia es suficiente, así como Pablo. Ok. Rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros errare de la verdad, entonces él utiliza a Elías como un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Un ejemplo de cómo orar, de cómo tener fe en Dios, de cómo hacer las cosas. Ahora, este proceso, vamos a terminar con esto. Orar, un médico, número 3, Santiago 5,
la fórmula que Él da, ¿okay? Y es que orar y llamar a los ancianos, ¿okay? Y ungir con agua, con aceite, ungir con aceite, ¿okay? Y la última cosa es 2 de Corintios 12, versículo 7 a 10, que baste la gracia de Dios en tu vida. ¿Ok? El proceso de sanación no tiene nada que ver con una fila de sanación. ¿Ok? Bíblicamente, esto es el proceso. Biblia con Biblia. Hay preguntas.